Muy bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a un nuevo estudio de la porción semanal. Hoy estamos con mucha alegría y mucha gratitud porque Dios ha permitido que empecemos el segundo libro de la Biblia y este en hebreo se llama Shmot y eso quiere decir los nombres de. Y vamos a hacerlo con una oración pidiéndole a nuestro buen Dios que sea Él el que nos dirija en esta oportunidad para que nosotros podamos hacer las conexiones y este servidor de ustedes pueda explicarse de la mejor manera posible. Oramos. Y buen Dios, te damos muchísimas gracias porque nos permites empezar con mucha alegría el segundo libro de tu bendita palabra. Haz, Señor, que para nosotros este libro sea claro, que lo podamos ver, que podamos encontrarte a ti ahí y que podamos ver a Jesús en cada palabra. En el nombre que es sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Siempre hacemos una fiesta cuando celebramos y hoy precisamente el libro de Shmot o Éxodo que es, pues ya narra la salida, pero hubo muchas más cosas que solamente la salida. Y este libro empieza, como empiezan y se nombra en todos los libros de la Biblia, con la primera o una de las primeras letras de la oración. Y en este caso empieza con los nombres como los nombres de. Ahora, es muy importante, y también lo digo de manera introductoria, recordar el significado de la palabra Egipto. En hebreo es un plural dual. Eh, se pronuncia Mitzrayim, y ahí está el plural, ¿verdad? De Matzer, Mitzrayim. Y esta palabra se lo llamó así porque si usted recuerda en sus libros de historia, había un Alto Egipto y un Bajo Egipto, es decir, un Mitzra superior y uno inferior. Y lo que el nombre nos dice es que por todos lados había estrechez, es decir, problema. Y ahí es donde Israel como pueblo empieza a formarse, aunque no recibirá un carácter de pueblo, sino hasta cuando ya están en el desierto y ese reconocimiento se los da a Dios, pero que sepamos nosotros que es ahí en donde empieza la opresión y el cansancio del trabajo que les hicieron hacer, porque los egipcios vinieron a ponerlos en aprietos, a ponerlos en estrechez, y por eso el nombre de este capítulo, de este libro, perdón, de este pueblo. El año pasado hablábamos un poquito acerca del amor que Dios tiene por su pueblo, a pesar de estar incluso en estrechez, y también vimos el poder negativo de la falta de gratitud y cómo los egipcios fueron muy ingratos. Hoy queremos avanzar un poquito y yo le invito a tomar la lectura conmigo en el capítulo 1, versículo 15 de Shmot, o sea, Éxodo. Y dice así: Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá, versículo 16, y les dijo: Cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho de parto, si es un hijo, es decir, un varón, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Verso 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Lo que queda claro es que estas parteras se veían ante una decisión que tomar. Por un lado estaba la orden intimidante del rey de Egipto, el faraón, a que acabaran, a que probablemente con una espada, no dice cómo, pero a que acabaran con la vida de los varoncitos. Sin embargo, en la otra parte está Dios, y es que Dios ha dado la orden a los médicos, en este caso, de que siempre peleen por la vida. Y estas parteras eran hebreas, eran del pueblo de Israel. Por lo tanto, tenían un temor de Dios, y es precisamente como termina o como empieza el versículo 17, porque dice que las parteras temían a Dios. Y queremos aterrizar precisamente en el concepto de qué es el temor a Dios, cómo podemos entender el temor a Dios
en un mundo que cada día predica y exhibe más la necesidad de la amistad de Dios o la necesidad de la familiaridad de Dios en el sentido de ser padre. Y nosotros decimos que estos son atributos que Dios provee para nosotros, pero que no deberíamos de olvidar nunca el temor de Dios. El temor de Dios siempre será primario y siempre será un punto para relacionarnos con el poderoso de Israel, con el Mesías Jesús. Y entonces queremos empezar a desentramar qué es lo que significa, con algunos ejemplos claros, esto de temer a Dios. Por supuesto que hemos entendido lo que dice Proverbios y lo que creo que se menciona en algún salmo también. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sin embargo, no nos dice explícitamente cómo poder temer a Dios. ¿Qué implica eso? ¿Será vivir aterrado de Él? ¿Será tenerle miedo? Y este es el tema que queremos desarrollar hoy, porque en las primeras tres historias de Éxodo, a partir del del versículo 15 del capítulo 1, es lo que logramos ver. Vamos entonces a ilustrar este temor de las parteras y lo haremos desde el Evangelio. En el capítulo 5 del libro de los Hechos vemos una narración muy interesante justo después de que Ananías y Zafira caen fulminados por haber pecado delante de Dios. Los apóstoles salen y empiezan a enseñar y empiezan a hacer milagros en el nombre del Señor. Y están en medio de este proceso cuando son interrumpidos por las autoridades eclesiásticas, pero con un poder político de ese tiempo, y me refiero al concilio y al sumo sacerdote. Creo que es importante que lo leamos. Capítulo 5, versículo 27 del libro de Hechos dice así: Cuando los trajeron, es decir, a quienes daban testimonio a los apóstoles, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote, es decir, la máxima autoridad que tenía el respaldo de Roma, les preguntó diciendo, verso 28, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Pero ahora ustedes han llenado de Jerusalén la doctrina de ustedes y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ya en el capítulo 4, lo veremos más adelante del libro de Hechos, había había habido un milagro y ellos ya habían hecho una advertencia a los apóstoles con respecto a este nombre. A eso es lo que se está refiriendo el sumo sacerdote. Y qué intimidante puede ser que una persona que ellos le tenían todo el respeto porque tenía el respaldo del templo, tenía el respaldo religioso, tenía el respaldo político, les estuviera diciendo, señores, nosotros les ordenamos con cobertura legal, es decir, tenían el derecho, la potestad, la autoridad, voy a decirlo de esa forma, de hacerlo, pero nosotros les ordenamos a ustedes que ya no enseñaran a ese nombre y ahora ustedes quieren echar ese muerto encima de nosotros, muertos según ellos, por supuesto. Veamos la respuesta de Pedro en el versículo 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El temor a Dios entonces empieza a hacerse evidente en cuanto a que antes que obedecer a un hombre, sea quien sea el hombre que sea, y esto por supuesto que necesita una revisión y cada caso puede ser muy específico y tratado con cuidado, pero cuando un hombre, sea este el sumo sacerdote, el pastor, la autoridad del país, la autoridad en la casa, el esposo, el hombre que sea, el padre, el hombre que sea, y una petición u orden, o podemos decir una política de esta entidad, entra en conflicto con la escritura, el temor a Dios nos enseña que hemos siempre de escoger la escritura. Eh, por ejemplo, quiero poner un pequeño ejemplo. La escritura hoy en día, bueno, desde siempre, desde que se entregó como un acto de gracia a Moisés, los primeros libros,
prohibió ciertas comidas. Hoy en día hay muchas fuentes que dicen que algunas de estas comidas prohibidas son saludables. Y puede que salga la ciencia y cualquier científico, y ahora estoy enumerando la ciencia como esta voz que va en contra de la escritura. No importa cuál hombre de ciencia salga a decir que una de las comidas que está descartada por la escritura, porque ni siquiera se le considera comida, pueda ser saludable. Eso es algo que como creyentes en Dios, la última autoridad para nosotros es la escritura y no ellos. Em, Temer a Dios es obedecer a Dios antes que cualquier hombre, aunque este hombre represente una ciencia. Otro ejemplo que le puedo poner es que en los Estados Unidos se hacen muchos estudios con respecto de los beneficios de ciertos productos. Si usted, si usted ve los estudios que, por ejemplo, nos hablan de las fortunas o de los beneficios, es una mejor palabra, de los productos lácteos, cuando usted se da cuenta quién pagó esos estudios, se va a dar cuenta que es la industria de los lácteos que lo ha pagado. Lo mismo sucede con las comidas. Por supuesto que los lácteos no están prohibidos en la escritura, pero lo quería decir en función de la subjetividad que muchas veces se da dentro del humano, mientras que Dios es completamente objetivo. Dios es el creador de todo, por lo tanto, Él sí que tendría la libertad y la solvencia moral para decir qué sí se come y qué no se come. Y cuando cualquier voz se levanta a decir esto sí se puede comer, ya sea por una razón doctrinal o por una razón científica o lo que sea, nosotros decimos no, porque la escritura está encima de eso. Entonces el primer concepto del temor de Dios es dar oído, dar voz a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles y las parteras nos enseñan esto. Y esta es la primera lección. Luego regresamos a Éxodo, a Shemot, y seguimos avanzando en la lectura de lo que es el temor a Dios. Y vemos que en el capítulo 2, ya en el capítulo 2, versículo 1, nos encontramos, bueno, incluso vamos a empezar la lectura desde el capítulo 1, versículo 22, que es el último versículo del capítulo 1, y dice así. Entonces el faraón dijo a todo su pueblo esta orden, o dio a su pueblo esta orden. Echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida de toda hija. Y veamos que aquí ya no se dirige a las parteras, porque las parteras escogieron la voz de Dios. Ellas no lo hicieron y cuando se las llamó para que ellas pudieran dar su explicación, ellas dijeron, miren, lo que sucede es que las mujeres hebreas no son como las que estamos acostumbradas a las egipcias. Ellas necesitan mucha asistencia, mientras que las hebreas, cuando nosotros estamos, ya han nacido su hijo y ya no tenemos tiempo u opción u ocasión de nosotros hacer algo con los hijos. Entonces el faraón cambia de estrategia y le dice y promulga un edicto y empodera a cualquier egipcio y les dice, miren, si ustedes ven a una mujer embarazada israelita, síganle la pista. Y cuando vean un niño que nazca, quítenlo. Si tienen que llamar a los soldados, llámenlo, pero arrójenlo al río para que se ahogue. Y vemos la maldad de Faraón. Y por supuesto que este edicto tiene una injerencia y una afección y una influencia en cómo los israelitas empiezan a vivir, porque ahora en el capítulo 2 versículo 1 nos empezará a narrar de lo que está ocurriendo en una familia levítica, en una familia que después tendrán el sumo sacerdote. Y vamos a leer el 2:1 que dice así, un hombre, vea usted que ni siquiera le quieren dar nombre todavía. Dice, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví.
Verso 2: la que concibió y dio a luz un hijo, al ver que era hermoso, o especial, o bueno, lo tuvo escondido durante 3 meses. ¿Y qué lectura podemos hacer nosotros de esto? Bueno, en primer lugar, les pondremos nombre propio. Amram, que es el padre de Moisés, y Jocabed, o Jocabed, creo que se lo traduce también, son los padres biológicos de Moisés. Pero pareciera como que el texto nos está diciendo que ellos desafían el edicto del rey, pero es mucho más que eso. Cuando nosotros tenemos en cuenta que ya ellos tienen 2 hijos en común, lo que podemos inferir es que ellos han tenido, si no un divorcio, sí una separación. Una separación para no enfrentar el dolor de que un hijo pueda perderse, para no enfrentar el problema que el edicto de Faraón estaba diciendo. Ellos simple y sencillamente se están queriendo evitar el dolor. No sabemos qué es lo que causa específicamente el hecho de que ellos vuelvan a unirse. Algunos dicen que fue Miriam la que desafió a su padre, pero lo que nosotros entendemos es que Dios está detrás de este asunto y Dios ordena, porque el bebé que vendrá de esa unión será Moisés, el vaso escogido para que Dios liberte al pueblo de Israel. Entonces Dios les ordena que aunque hay un edicto de no tener hijos, un edicto para acabar con la multiplicación de Israel, algo como lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa, en donde los europeos están dejando de tener hijos y poco a poco ese continente se está envejeciendo, y con las políticas que ellos han tenido de un seguro social tan abundante y de unas prestaciones tan buenas, pues ya no tendrían quien le pagara, quien les trabajara, y por eso es que han permitido y han traído la inmigración desde otros países, que ha originado, por supuesto, otros problemas. Ahora, volviendo a Moisés perdón, volviendo a Éxodo, a Shemot, Amram y Jocabed están ante una disyuntiva. ¿Es riesgo que les quiten a su criatura? Lo es. Y por eso han decidido abstenerse el uno del otro. Hasta que Dios los impulsa a hacer algo. Y es que cuando Dios pone algo en el corazón, cuando Dios pone que nosotros sigamos la educación de su palabra, hemos de hacerle caso. Eso es el temor a Dios. Y estas personas pues se reúnen, como hemos leído, y conciben a un hijo y lo esconden por 3 meses. Si usted conoce el resto de la historia, como no pudiendo esconderlo más, bien al río, y Dios hace lo que tenía que hacer. Nosotros no debemos de temer, como ya lo mencionamos en el primer versículo, al hombre, porque no es el hombre el que puede quitar o dar la vida. Hay alguien muy por encima del hombre. Y esto nos lleva a un versículo bastante controversial con respecto a la autoridad que se encuentra en el Evangelio y que se ha usado específicamente para que nosotros pensemos que cualquier autoridad, cualquier gobernante está puesto por Dios, es decir, o representa a Dios. Quizás Dios permite que a veces lleguen malvados, y a veces Dios lleva hombres temerosos de Él. Eso es así. Pero este versículo ha sido bastante mal interpretado y nosotros queremos leerlo en algunas versiones para hacer una conexión con respecto a lo que están viviendo Amram y Jocabed, los padres de Moisés, y cómo entonces es el verdadero temor a Dios. Romanos 13:1, leo la Nueva Biblia de las Américas en primer lugar, y esta dice así, 13:1: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Vea, esto no deja espacio para interpretar, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, como que si hay un gobierno injusto, aunque no nos parezca, aunque vaya en contra de la escritura, tenemos que someternos. Y en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado, porque cualquiera esta de las agendas globalistas, cualquiera esta de las agendas que quieren
obligar a los creyentes a hacer lo que ellos dicen e respetan lo que está escrito, muy fácilmente se puede valer de este versículo y decirnos, mire, pero si está escrito en su misma Biblia. La Reina Valera 95 lo traduce de tal manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, y mantiene la misma idea. Toda autoridad proviene de Dios. La nueva traducción viviente, que es un poquito más moderna, dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y las que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y aunque lo diga de una mejor manera, nosotros podemos ver que la idea se mantiene. Ahora yo quiero corregir la traducción tomando en cuenta el griego, las palabras del griego, y sin ninguna vocación ni ninguna deuda teológica a nadie, sino interpretando la escritura por lo que está escrito ahí. Y vamos a ver una traducción literal, la cual dice de la siguiente forma: toda persona, vemos esto como un aspecto global, toda persona, todo creyente, podemos decir, porque Pablo está escribiendo a creyentes, a las autoridades deben someterse. Ahora, ¿a qué tipo de autoridades? El versículo mismo lo va a aclarar. Porque no hay o no es autoridad si no está por Dios o debajo de Dios. Pero las autoridades que están por Dios o bajo de Dios, han sido arregladas o puestas por Él. Y esto ya tiene una gran diferencia. El sentido cambia. Y esto fue precisamente lo que pasó en Hechos y es lo que está pasando con Amram y Jocabed. Si el gobernante está bajo Dios, es autoridad. Si las reglas que están poniendo no van en contra de la escritura, son autoridad. Pero si a nosotros nos quieren obligar a, por ejemplo, casar personas del mismo sexo, no hay autoridad porque no está bajo Dios. Para poner un ejemplo, todo aquello que honra la palabra de Dios, todo aquello que habla desde la palabra de Dios, entonces es autoridad y nuestro papel es someternos, aunque no nos guste. Y no podemos hacer ninguna especulación cuando algo no nos guste, pero es que si está señalando algo que claramente e irrefutablemente contradice o quebranta la palabra de Dios, entonces nosotros podemos saber que no es autoridad. Por lo tanto, aterrizamos en un segundo principio de lo que es temor a Dios. Si no se está bajo Dios, no existe autoridad y debemos de escoger a Dios primero. Si no está bajo Dios, no existe autoridad. La Biblia no le da autoridad a menos que esta persona eh, confirme, o quizás si es un asunto que no está legislado por la escritura, pues está bien. Pero cuando algo claramente va en contra de lo que está escrito, entonces no existe autoridad. Las personas que conocemos de Dios debemos de aclararnos esto, y por supuesto, esto no es ninguna licencia para abusar y acomodarlo todo a lo que a nosotros nos gusta, porque la excepción es muy clara: cuando está en contra de Dios, cuando está en contra de lo escrito. Y esto no es subjetivo, no es en contra de lo que yo pienso que representa a Dios, sino es en contra de lo que está escrito. Yo no estoy llamando a una desobediencia civil, pero lo que sí quiero hacer es corregir este versículo que muchas veces se ha tomado para decir que nosotros tenemos que ser obedientes a quienes gobiernan. En el municipio donde nosotros vivimos, el alcalde actual ha llenado este municipio de idolatría, ha colocado ídolos donde él ha ido, y esto es algo que está en contra de la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a esas acciones, lo descalifica para ser autoridad. Y hemos de proceder nosotros en función de la escritura más que sobre cualquier cosa.
Un ejemplo ya claro está puesto en la escritura y lo hemos visto en una historia que está en Hechos. Había hablado de que volveríamos a este libro y lo hacemos ahora. En Hechos 3, por medio de Pedro y Juan, Dios sana a un paralítico. Y cuando le ha sanado a este cojo, más bien dicho, más que paralítico, se desata una oportunidad de predicar hasta el punto que los apóstoles, perdón, son arrestados y pasan la noche en el calabozo y el próximo día reciben una orden de las autoridades, entre comillas, pero que van en contra de Dios. Y ahora veremos explícitamente eh, explicado lo que Pablo estaba legislando en Romanos. Así que vamos a Hechos capítulo 4, versículo 17, y dice así. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda, aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Y vea usted la osadía con la cual ellos enfrentan esta situación, es decir, las autoridades que por supuesto son saduceos. Verso 18. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más, imagínense usted la osadía, hablaran ni enseñaran en el nombre de Yahushua, de Jesús. Verso 19. Y estas son autoridades. Yo quiero que usted lo tenga en mente. Son personas que han sido puestas en autoridad. Pero la respuesta que van a dar ellos con respecto a esta autoridad, si seguimos el versículo como se lo tradujo, entonces Pedro y Juan nunca más hubieran podido hablar en el nombre de Jesús o del nombre de Jesús. Porque era la autoridad misma, la autoridad del templo, era una autoridad también civil que se los estaba mandando. Y veamos cuál es la respuesta de Dios que impresiona. Versículo 19 dice, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso? ¿Cómo se les ocurre pensar que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando algo va en contra de lo que Dios ha pedido, hemos de escoger siempre a Dios. Ese es el temor a Dios, de lo que Él nos ha pedido hacer. Y esto es muy visible desde la perspectiva de los apóstoles que están en un momento complicado, pero es que hoy en día vivimos la misma situación y la misma circunstancia en un mundo que se está volviendo cada vez más políticamente correcto, más progresivamente correcto y que empieza a haber una cosmovisión hacia la Biblia de anticuada, de arcaica y de no válida. Nosotros refutamos eso y decimos que temer a Dios es, antes que ir con las políticas que están queriendo implantarse, regresar a la verdad de la Escritura. Esas son las que nos mandan. Vamos a regresar a nuestra porción porque yo le había prometido que eran tres historias y hemos visto dos, la primera de las parteras, la segunda de los padres de Moisés, y ahora veremos un incidente eh, en la cual está relacionado el mismo Moisés. Ahora ya está en el exilio y es el empleado de su suegro y está atendiendo las ovejas de su suegro y llega al pie de una montaña. Y en esa montaña algo está ocurriendo. Hay un arbusto que tiene fuego. Esto probablemente era común para él ver por el calor del desierto y sin embargo este arbusto es muy interesante o esta zarza, perdón, es muy interesante porque a pesar de que tiene fuego no se consume. Esto le llama la atención a él y él decide acercarse a ver qué está pasando. Y en medio de esa curiosidad, le voy a llamar, para ver lo que está pasando, o escucha la voz de Dios que le llama y le dice, Moisés, no te acerques más, porque estás en un lugar de santidad. Este es un punto de santidad. Y esa consecuencia la puedes sufrir. Y entonces Moisés se detiene, y cuando Moisés se detiene, la atención se quita de lo que está ocurriendo en la zarza y se centra en la voz de Dios. La zarza lo atrajo, pero Dios ahora le va a hablar. A veces los milagros nos atraen
pero lo más importante siempre es la palabra de Dios. A veces las manifestaciones son muy hermosas y muy lindas, pero no podemos irnos detrás de las manifestaciones, detrás de los milagros, porque hasta en el punto de la oscuridad pueden hacer milagros. Nosotros nos vamos detrás de la palabra de Dios y esta es una pequeña lección que Moisés nos enseña acá, porque la zarza ahora pasa a un segundo plano y Dios le habla. Y lo que le dice lo registramos a partir del versículo 6. Shemot 3:6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Él pensó que Dios estaba ahí. Nosotros sabemos que Dios no estaba ahí, sino que era un rostro de Dios, una representación visible de Dios. Pero es importante señalar que cuando él aunado al nombre de los patriarcas, el nombre de su padre, él conecta que al igual que ellos han descansado en tierra, su padre también. Esto implicaba el hecho de tener los nombres juntos. Ha descansado. Está muerto, por decirlo en una palabra nuestra. Sin embargo, también recordamos que Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Adonai, el que vino a la tierra, también dijo que Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por lo tanto, esta gente está a la espera de la resurrección. El que se relacione el nombre del papá de Moisés con los patriarcas quiere decir que también él espera la resurrección y probablemente se levantará desde un punto de Egipto, en donde seguramente estuvieron sus restos. Ahora, al igual que los patriarcas, cada vez o cuando tuvieron alguna aparición de Dios, él siente temor y se cubre ese rostro y empieza a actuar en el temor de Dios. El resto de la conversación es una conversación en donde Moisés quizás no maneja de mejor forma el temor porque él aduce que no puede ir porque es tartamudo, porque no se anima y quiere que Dios envíe a alguien. En fin, hay muchas razones que él da, pero la lección que nosotros entendemos de qué es el temor a Dios, la conectaremos hasta el Evangelio cuando éste narre entonces qué es temer a Dios. Y para ello vamos a adelantar nuestra lectura hasta la carta de Hebreos capítulo 11 versículo 24. Y dice ahí, fue por la fidelidad, es decir, Dios, la obra del Mesías, que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y eso fue lo que ocurrió, lo que causó con esta acción que él fuera enviado al exilio y ahora está siendo llamado por Dios nuevamente. Versículo 25 dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. El tercer elemento del temor de Dios entonces sería preferir vivir cosas difíciles en conjunto con los escogidos de Dios antes que disfrutar un placer cortoplacista, especialmente del pecado. Llevar, perdón, ser hijo de Dios llevará ante el mundo un oprobio, llevará ante el mundo una descalificación. Esto fue así para Moisés, esto fue así en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo, y esto sigue siendo así al día de hoy. No podemos esperar, perdón, que el mundo reconozca algo, sino que el mundo desprestigiará lo que es ser un hijo de Dios y lo tildará de distintas formas. A esto llamamos oprobio. Sigamos la lectura en el versículo 26. Consideró, hablando de Moisés, que era mejor sufrir por causa del Mesías, por causa de Cristo, que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y a mí me llama la atención cómo el Evangelio lo pone, porque en ningún momento nosotros vemos la obra, el nombre del Mesías
en la historia de Moisés. Sin embargo, Moisés lo que vio fue la causa del Mesías. Y por eso es que él fue a defender al pueblo y por eso es que cuando él fracasa, esto lo marca de tal manera que Dios lo tenía que convencer y por eso es que él regresa a Egipto porque estaba sufriendo por la causa del Mesías, la causa de la libertad. Y entonces señalamos que el Mesías ha estado operando desde siempre en la Escritura. Y yo quiero decir, sí, por supuesto, viene una recompensa. Y esa recompensa la veremos en esta tierra, pero seguramente también la veremos en el mundo venidero, porque estamos aquí siendo aprobados por Dios. Pero tenemos que llevar la causa del Mesías, aunque ésta pueda provocar sufrimiento. Y esto también es temor a Dios. Versículo 27, ya casi para finalizar. Fue por la fidelidad, Hebreos 11:27, que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. El temor a Dios es no temer humano alguno y entender que el que gobierna el mundo es el invisible. Es tener los ojos puestos en aquel que ahora mismo no vemos, pero que vino a la tierra, que dirige al mundo, que con su palabra la sigue guiando, lo sigue guiando, que su palabra todavía provee para nosotros una fuente de, de camino, una fuente, o más bien dicho, una luz para el camino. Como vemos, no es fácil explicar el temor a Dios, porque el temor lo vemos como algo negativo comúnmente. Y todo temor que no sea a Dios, por supuesto, es algo negativo. Pero cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del Mesías, antes que a cualquier otra voz, y cuando estamos dispuestos a seguirlo a Él, aunque eso nos pueda poner en situaciones complicadas, entonces estaremos dentro del temor de Dios. Este es el mensaje para esta oportunidad y yo quiero resumirlo en tres puntos. En primer lugar, como lo había dicho ya, obedecer a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar, si no está por Dios, no hay autoridad. Y en el tercer lugar, es que es escoger el camino de Cristo, escoger el camino del Mesías, aunque seamos vituperados, avergonzados o atacados. No estamos en esta tierra para buscar la aprobación de hombre alguno. Estamos acá para buscar la aprobación de Dios. Espero que esto haya contribuido o contribuya en su viaje aquí en la tierra. Yo quiero animarle a esforzarse por ser un temeroso de Dios, a esforzarse por poner a Dios en el primer lugar de su vida, aunque eso no sea lo más popular en su entorno, en su casa, en su trabajo o en cualquier otro lugar donde usted se desenvuelva. Pero cuando usted sea un temeroso de Dios, cuando usted camine en el temor de Dios, usted verá el respaldo de Dios y los propósitos de Dios para su vida. Me dio mucho gusto saludarlo. Lo espero siempre en estas porciones de, de la escritura de los primeros 5 libros de Moisés, como lo ordenó el apóstol Jacobo en Hechos capítulo 15. Y lo recuerdo que si usted quiere tener más información de nosotros, nos siga en nuestras plataformas de redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y también le invito a darse una visita por nuestro canal de YouTube, Visión de Femisco, para que usted pueda ver o estudiar con nosotros muchos otros videos y temas de interés que tenemos que a lo largo de los años hemos ido recopilando. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta la próxima.